¿Qué tal? Muy buenos días. Agradezco mucho a todas las personas que se están conectando a esta conferencia de prensa de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Hoy es el Día Internacional de la Juventud. Es muy importante que hablemos sobre la realidad de los jóvenes en nuestro país y sobre todo sobre la realidad de los jóvenes y las jóvenes en su búsqueda de trabajo, en su acceso a una inclusión económica, a un trabajo digno. Esta conferencia de prensa tiene como propósito presentar un decálogo de buenas prácticas que la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno ha venido trabajando y que propone al conjunto de empleadores. Tenemos aquí en pantalla, pueden ustedes ver a miembros integrantes, mujeres por cierto, integrantes del equipo coordinador de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Tenemos el gusto enorme de contar con la participación de al menos 2 personas jóvenes, un hombre, Andy, una mujer, Andrea, que han estado participando en programas de empleabilidad en diversas organizaciones en diferentes lugares del país y que han participado en un taller, entonces nos van a compartir de arranque. Y vamos a presentar el regalo y tenemos 3 comentaristas de lujo, Gabriela Barquetín, Miguel Gallardo y Andrés Albo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Esta es una conferencia de prensa. Invito a las compañeras y compañeros de los medios de comunicación que quieran hacer una pregunta a que la coloquen en la red en la que estén viendo. Estamos en el Facebook de Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, estamos en el Twitter, Periscope de Alianza Jóvenes con Trabajo Digno y estamos en el YouTube de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Cualquiera de las 3 redes en las que coloquen algún comentario o pregunta de parte de los compañeros de los medios, la podremos tomar al final de la presentación. Sin más, entonces, vamos a arrancar. Me da muchísimo gusto presentarles a Andy Fidel Alonso Vázquez. Andy Fidel Alonso Vázquez es un joven que participa en programas de auge, desarrollo autogestionario en Teocelo, Veracruz, y que, como les decía, ha participado en un taller donde estuvieron gente de jóvenes de diferentes estados que estuvieron platicando sobre el tema que hoy nos convoca, el acceso de las personas jóvenes a trabajos dignos. Así que es muy importante escuchar su voz y aunque pues nos encantaría escuchar muchas voces, estoy seguro que lo que nos compartan Andy Fidel y Andrea posteriormente va a ser muy importante. Andy, por favor, te escuchamos. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Soy Andy Fidel Alonso Vázquez, tengo 20 años, formo parte de la Asociación Civil Desarrollo Autogestionario y soy de una comunidad rural ubicada en el municipio de Teocelo, en Veracruz. Y bueno, en las comunidades rurales vivimos muchos y muchas jóvenes con ganas de trabajar, de aportar nuestras capacidades y habilidades, y que sin embargo nos hemos visto limitados por ser jóvenes y más aún por ser jóvenes rurales. Desde muy temprana edad, yo, al igual que mis amigos y amigas, nos hemos visto en la necesidad de emplearnos en el campo para apoyar económicamente a nuestras familias, y aunque estos trabajos son muy cansados y se llevan a cabo en condiciones extremas, no se están remunerando de la forma correcta, porque, por ejemplo, la jornada se está pagando en 120 pesos, lo cual ni siquiera equivale al salario mínimo obligatorio. Al salir de la preparatoria, somos muy pocos los que hemos podido continuar estudiando. Yo, por ejemplo, tengo la oportunidad de estar estudiando una licenciatura en el sistema de enseñanza abierta y estar como becario en desarrollo autogestionario, pero desafortunadamente la mayoría de las y los jóvenes se ven en la necesidad de interrumpir sus estudios y comenzar a emplearse en el campo, donde no tienen oportunidades de crecimiento. Otros tuvieron que abandonar la comunidad, arriesgarse a buscar empleos en las ciudades o incluso en otros estados, en lugares donde no cuentan con prestaciones laborales. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, donde se cerraron muchas fábricas y se perdieron muchos empleos, la mayoría se vieron obligados a regresar a sus comunidades y empezar a buscar otras alternativas. Entonces, al aumentar el número de desempleados y disminuir el trabajo,
el panorama no se ve nada favorecedor para nosotros y para nosotras. Entonces, nos vemos en la obligación de buscar otras alternativas que permitan generar ingresos, porque podemos no tener trabajo, pero nuestras familias necesitan seguir comiendo. En este sentido, los emprendimientos juveniles han representado una alternativa muy importante para que las y los jóvenes podamos autoemplearnos a través del establecimiento de pequeñas tiendas comunitarias, la venta de antojitos en las calles, la crianza de animales de corral. De esta manera y de muchas otras, como el trueque, a través de las redes sociales, se han empezado a generar redes de apoyo y de economía solidaria que constituyen un importante empuje para la economía local y familiar, pero que no termina de ser suficiente para todas las necesidades que tenemos. ¿Por qué es difícil vivir en el campo? Porque las realidades que vivimos son bastante crudas, bastante difíciles, y no podemos revestir el empleo, el problema del desempleo, en algo bonito o en algo que se puede superar fácilmente, porque como dije al principio, somos muchos y muchas jóvenes que necesitamos una oportunidad, que queremos demostrar nuestras propuestas, nuestras capacidades, nuestras cualidades, pero no tenemos lugares o oportunidades donde hacerlo. Entonces necesitamos buscar estrategias que nos permitan generar mejores oportunidades para todos y para todas, y lo necesitamos hacer ya. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andy, muy claro, y qué bueno que alguien desde una comunidad más bien rural también nos cuente la realidad que están viviendo las personas jóvenes y todas las dificultades del trabajo. Ahora tenemos una mujer joven participante. Ella es Andrea Olmos Talonia, ella participa en el programa Crea tu Futuro, aquí en la Ciudad de México, y nos interesa mucho escucharte. Andrea, por favor, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, tengo 21 años y bueno, quiero compartir con ustedes mi experiencia. Inicié la búsqueda de empleo a los 16 años, sin embargo no fue hasta los 18 que se me dio la oportunidad de emplearme en una empresa. Estuve en una empresa aseguradora durante dos años, contratada por medio de un outsourcing. Al año, desafortunadamente me tuvieron que bajar el sueldo porque no podía cumplir con la jornada completa debido a que yo sigo estudiando. Igualmente, me renovaban el contrato cada mes, entonces yo tenía que estar sufriendo al siguiente mes sin saber si me iban a volver a contratar o no. Y por supuesto que debido al coronavirus, yo fui la primera en salir de la empresa, ya no me volvieron a contratar, a renovar, mi contrato. Y pues sí quiero decir que esta es mi realidad, pero no solo mía, es la realidad de muchas y muchos jóvenes que estamos esperando una oportunidad, que nos la pasamos luchando. El coronavirus ha marcado un antes y un después. Antes yo tenía esperanzas, pero ahora veo la situación muy difícil. Se le da más oportunidades a personas que necesitan un empleo, que tal vez tienen a alguien a quien mantener. Sin embargo, los jóvenes pues ya no nos voltean a ver. Y yo quiero también decir que somos jóvenes que no se han detenido debido a esta situación, que seguimos emprendiendo, que seguimos preparándonos, tomando cursos en los idiomas. Y bueno, esta situación no nos va a detener, pero también queremos que se nos abran las puertas. Gracias por la atención. Gracias a ti, Andrea. Qué bueno que nos dices eso. O sea, la realidad está complicada. Evidentemente están enfrentando dificultades muchísimas personas, y los datos lo que muestran es que en especial las personas jóvenes son las que están cargando mucho más todo el efecto de la crisis derivada de la COVID. Entonces, gracias por decirnos que no se van a rendir, porque necesitamos que así sigan. Y esperemos que mucha gente escuche el llamado que hace la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno hoy, para que no se cierren las puertas y para que toda esa energía, todo ese potencial que tú y Andy nos acaban de compartir, y yo sé que comparten con cientos, miles de jóvenes en todo el país, pueda ser retomado para recuperación de nuestro país. Pues muchísimas gracias. Ahora le voy a pedir a dos integrantes de la coordinación del equipo coordinador de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, que nos hagan el contexto, que nos ayuden a poner en
en su dimensión, con datos y con la experiencia que las organizaciones tienen y que la Alianza ha venido trabajando, por qué se generó este decálogo, para qué sirve y por qué es tan importante que haya trabajo digno en este país. Entonces, en este momento le voy a pedir su participación primero a Tere Lanzagorta, la directora de Youth Build México, y después a Daniela Dorantes, la directora de Servicios a la Juventud, que en nombre del equipo coordinador de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno nos pongan, digamos, en contexto para la presentación de este decálogo. Les aviso a los compañeras y compañeros de los medios de comunicación que se conectaron posteriormente, que podrán hacer llegar sus preguntas a través de los comentarios de las redes, y que esto que van a presentar el equipo coordinador, que va a presentar ahora Tere y Daniela, se los podemos enviar para que lo tengan para sus notas. El equipo de comunicación, Roselena y Diana, van a hacer el envío para todos los que lo quieran, y si alguien por ahí no está registrado con ellas, que nos deje su correo y se los hacen llegar cuanto antes. Así que empezamos con Tere Lanzagorta, directora de Youth Build México, y Daniela Dorantes, del equipo coordinador de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno. Adelante, por favor, Tere. Muchas gracias, Rogelio. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan aquí en la rueda de prensa y los que nos escuchan. Cerrar las puertas a la juventud es un grave error. Genera riesgos no solo para las personas jóvenes y sus familias, sino también para sus comunidades y para todo nuestro país. Para salir adelante de la crisis, México requiere aprovechar todo el potencial y el talento de esta generación joven. Si queremos aspirar a una recuperación económica sostenible después del COVID-19, urge crear oportunidades para que haya más jóvenes con trabajo digno. El problema es que no hay instituciones responsables y, por tanto, políticas públicas para las y los jóvenes en desventaja. Los jóvenes en desventaja son aquellos que no concluyeron satisfactoriamente su educación básica, es decir, el bachillerato o la media superior, que carecen de habilidades para iniciar su vida productiva y que muchas veces quedan atrapados en trabajos informales, temporales o precarios. El sistema educativo, el gobierno, las empresas y muchas veces hasta nosotros las familias nos desentendemos de jóvenes en desventaja, se les margina, quedan borrados de su atención y lastimosamente quedan únicamente en el radar de la policía para razias o, peor aún, se convierten en carne de cañón para el crimen organizado. De experiencia sabemos que hay diversos contextos y condiciones que producen desventaja para las y los jóvenes. La pobreza y las carencias de lo básico, las violencias domésticas en el barrio, la violencia criminal, la baja calidad educativa, el abandono escolar, la educación sin pertinencia que no apela a la mentalidad y a los intereses de las y los jóvenes, la carencia de protección y seguridad social, las adicciones a sustancias legales o ilegales, y ahora se hace más grave y grande y evidente la brecha digital, porque no todos los jóvenes tienen internet y acceso a la tecnología. La brecha tecnológica contribuye a la desigualdad de oportunidades. Para las personas jóvenes, el círculo vicioso de las desventajas se inicia al quedar fuera de la escuela sin haber concluido el ciclo de formación y se profundiza al no conseguir trabajo o tener un trabajo precario e informal, sin protección social y sin derechos. Ante esta pandemia del COVID-19, antes de la pandemia, había al menos 12.100.000 jóvenes entre 15 y 29 años de edad en esta condición de desventaja. 5.600.000 que no estudiaban ni trabajaban. 6.500.000 por tener trabajos de alta precariedad, sin ingreso suficiente y sin seguridad social. La exclusión laboral, educativa, social y sin oportunidades tiene muchos efectos negativos para las personas jóvenes, pero también para sus comunidades y para nuestro país. La pandemia ha venido a complicar aún más esta situación que ya era grave. Se estima
que haya un incremento de 4 millones más de jóvenes que quedarán fuera de la escuela y del trabajo por esta crisis. Los efectos negativos son múltiples. Por ejemplo, hay estudios internacionales que muestran que por cada punto porcentual de jóvenes que no estudian y no trabajan, la tasa de criminalidad se incrementa 1.16 puntos porcentuales, por lo que el incremento de casi 14% de jóvenes fuera de la escuela y el trabajo por la crisis actual puede producir un incremento de 17% en la tasa de criminalidad de México. Los hogares con jóvenes que quedan fuera de la escuela y del trabajo tienen una reducción de alrededor del 25% de sus ingresos presentes y, más grave aún, esta situación puede significar hasta 10% de menor ingreso anual durante los siguientes 20 años de su vida, respecto a jóvenes que siguen estudiando o que consiguen un trabajo. Por eso, la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno enfoca sus esfuerzos en particular en este tipo de personas jóvenes, sobre todo en jóvenes que padecen mayores desventajas. En particular, trabajamos con mujeres jóvenes que enfrentan una doble fuente de discriminación y exclusión. Hay 3.833.000 mujeres jóvenes sin trabajo que expresan no estar disponibles para trabajar porque tienen que realizar trabajos de cuidado y domésticos sin paga. Están totalmente excluidas del sistema laboral pese a realizar tareas indispensables para sus familias y para la sociedad. Las barreras de inclusión económica para las mujeres jóvenes son aún mayores. Para trabajar, las mujeres tienen que resolver dónde dejar a sus hijos e hijas pequeños. Si sus hijos están ya en edad escolar, deben resolver además quién los recoge, quién les da de comer, quién les acompaña en su tarea y ahora quién se sienta a estudiar con ellos. Y por si fuera poco, muchas veces, aun cuando trabajan de manera remunerada a tiempo completo, mantienen la obligación sexista de realizar la mayor parte de las tareas del hogar. En muchos casos son mujeres proveedoras y sin pareja. Son una parte sustancial de hogares de jefatura femenina que tienen que asumir todas las responsabilidades por su condición de madres. En la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, trabajamos cotidianamente con jóvenes en desventaja porque sabemos que tienen derechos, tienen talento, tienen un gran potencial y solo requieren una oportunidad. Por eso este Día Internacional de la Juventud, llamamos a no cerrarles las puertas. Gracias. Gracias, Tere. Las y los jóvenes en desventaja requieren oportunidades. Los obstáculos que se colocan para contratar jóvenes deben de ser removidos. Muchas veces estos obstáculos son producto de costumbres y desconocimiento. Hay un tipo de requisitos que crean barreras para jóvenes con desventajas y también representan una pérdida de talento y potencial productivo para las empresas y las entidades empleadoras. En muchos empleos se exigen requisitos de contratación, sin conciencia de que violan los derechos de estas personas. Por ejemplo, al solicitar pruebas de embarazo, cartas de antecedentes no penales, currículum con fotografía, revisión de la apariencia física, determinación en la forma de vestir y muchas más que se van configurando en prácticas discriminatorias. Este tipo de requisitos puede ser ilegal, pues en la mayoría de los casos ni siquiera están directamente relacionados con el perfil del puesto o con las funciones a realizar. Por eso, hoy en día, en el Día Internacional de la Juventud, hacemos un llamado a no cerrar las puertas a las y los jóvenes y ofrecemos este decálogo de buenas prácticas de inclusión laboral orientado a jóvenes como una herramienta para las empresas y las entidades empleadoras. Este decálogo tiene dos sólidas raíces: la experiencia y la normatividad discriminatoria. Por una parte, la experiencia de muchos años de quienes trabajamos en programas de empleabilidad y formación para el trabajo con jóvenes. Esto nos dio la materia prima básica para trabajar este decálogo,
porque los testimonios y experiencias negativas de cientos y miles de jóvenes que llegan a nuestros programas ha sido la acicate para delinear los cambios que requieren en la cultura de contratación y empleo. Con base en la experiencia de jóvenes que sí han podido colocarse y han resultado un valor positivo para quienes les dieron empleo, hemos aprendido qué obstáculos hay que derribar. Hemos identificado requisitos que se basan en prejuicios, en temores, en una visión negativa de la juventud. Muchas veces estas prácticas surgen de una cultura discriminatoria que a veces no es plenamente consciente, pero funciona y se reproduce. Esta experiencia también nos muestra el potencial productivo de jóvenes que han tenido la oportunidad de recibir formación para la vida y el trabajo. El talento y el potencial de miles de jóvenes solo requiere apoyarles a desarrollar esas habilidades blandas como el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, la resolución no violenta de conflictos, el desarrollo de habilidades, junto con el acompañamiento para delinear su proyecto de vida desde una perspectiva realista y positiva, con autoestima y confianza en sí mismas. Es la fórmula del éxito para romper el círculo vicioso de las desventajas que han acumulado las personas jóvenes en sus pocos años de vida. Por otra parte, el decálogo se nutre de los principios de igualdad y no discriminación, que son piedra angular de los derechos humanos. Tomamos como referencia medidas contra la discriminación y para evitar prácticas que impiden y restringen el ejercicio de derechos. Aspiramos a que la norma internacional y de nuestro artículo 1 constitucional se aplique en realidad y en particular en las prácticas de contratación y empleo para todas las personas y en especial para jóvenes, a quienes se les ponen barreras aún más altas. En el proceso de elaboración del decálogo, pudimos dialogar con representantes de diversas empresas, entidades empleadoras, y nos interesó sobre todo escuchar la perspectiva y dudas de directores y gerentes de recursos humanos, que son quienes asumen la responsabilidad de contratación y reclutamiento de talento en sus empresas. Les estamos invitando a mover la palanca para que jóvenes puedan entrar y tengan una oportunidad. Se requiere sí abrir fuentes de trabajo, pero también se requiere un cambio de mentalidad. Hay que pasar de una cultura de la discriminación y exclusión a una cultura de inclusión. Queremos que quede muy claro, trabajo digno es trabajar con derechos laborales. Es trabajo con salario suficiente para las familias, con seguridad social, con prestaciones obligatorias y con organización sindical para la defensa y negociación colectiva, entre otras condiciones básicas. Trabajo digno es lo mínimo indispensable que por ley nos corresponde. No es un ideal ilusorio, no es un privilegio. Trabajo digno es un derecho humano. Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias, Tere Lanzagorta. Les agradecemos mucho. Yo creo que quedó claro cuál es el contexto del que nace este decálogo, por qué es tan importante y sobre todo ahora con la pandemia, creo que queda más que evidente que se necesitan acciones positivas, que se necesitan medidas, no solo por parte del gobierno, que evidentemente está obligado, sino también por parte de la sociedad y particularmente de quienes generan empleos, las entidades empleadoras, básicamente las empresas. Entonces ahora les pido a las compañeras, a Andrea Méndez, a directora de Forge, a Alma Leiva, responsable de Desarrollo Institucional de Alianza Neo, y a Angélica Jasso, secretaria técnica de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, que nos hagan el favor de presentar el decálogo y ya podamos pasar entonces a los comentarios. A los compañeras y compañeros de los medios de comunicación les estamos haciendo llegar el comunicado que han leído Tere Lanzagorta y Daniela Dorantes. También ahí está el decálogo que ahora se va a presentar y también en la página web de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno está disponible este decálogo. Andrea Méndez, directora de Fundación Forge, adelante, por favor. Muchas gracias, Roge. Gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. A mí me toca presentarles el decálogo desde sus párrafos de introducción.
La Alianza Jóvenes con Trabajo Digno llama a todas las entidades empleadoras, a empresas públicas y privadas, a micro, a pequeñas, a medianas, a grandes empresas, a no cerrar las puertas a las y los jóvenes. Un llamado que hoy especialmente es urgente en el contexto que estamos viviendo, de los retos de la crisis y la recuperación económica por la emergencia del COVID-19. Este decálogo tiene como propósito el impulsar la contratación equitativa de jóvenes, principalmente de quienes están en mayor desventaja. Es una herramienta de inclusión basada en el enfoque de derechos, en especial a la no discriminación y el derecho a un trabajo digno. A pesar de las dificultades económicas que el país enfrenta, cerrar las oportunidades a las y los jóvenes compromete no solo el futuro, sino el presente de nuestro país, su competitividad, su cohesión social y su seguridad. Las y los jóvenes merecen una oportunidad para desarrollar su potencial sin discriminación. Estamos convencidos de que México será mejor si cada vez hay más jóvenes con trabajo digno. Por lo que te invitamos a adoptar este decálogo para asegurar su inclusión económica de forma equitativa. 1. Asumir compromiso público. Asumir un compromiso público con el principio de no discriminación. Presentar acciones verificables para erradicar la discriminación en los centros de trabajo e incluir acciones específicas para jóvenes y mujeres. Tener la leyenda de inclusión, diversidad e igualdad de oportunidades en oficinas de recursos humanos y sitios web de la organización. 2. Seleccionar únicamente con base en el perfil del puesto. Garantizar que la selección se realice con base en el potencial, la experiencia y las habilidades del aspirante para desempeñar el puesto de trabajo ofertado, definido desde el inicio. 3. Evitar las diferencias subjetivas. Solicitar currículum vitae sin fotografía y seleccionar sin hacer diferencias por edad, género, lugar de nacimiento, lugar de residencia, apariencia física, etnia u otras condiciones que aludan a diferencias subjetivas o que afecten la dignidad de las personas. 4. Respetar la esfera privada de los aspirantes, evitar preguntas sobre datos sensibles en las entrevistas y formularios de solicitud, tales como la condición de salud, la orientación o preferencia sexual, religión, estado civil de uso, tatuajes y cualquier información que no sea relevante para evitar solicitar la carta de antecedentes penales. 5. Solicitar la información médica indispensable, solicitar información médica o de condiciones de salud solo después de la contratación, evitando pedir pruebas de embarazo o VIH. Las pruebas de consumo de drogas, de alcohol o de confianza solamente son aceptables cuando sean indispensables por el perfil de puesto. 6. Dar información completa del proceso de selección. Desde el inicio, informar a los solicitantes los pasos del proceso de reclutamiento, así como los resultados obtenidos en cada paso, informar cuando no han sido seleccionados, dándole retroalimentación que les ayude en el futuro. 7. Tener acciones afirmativas para mujeres, posibilitar condiciones que favorecen la inclusión laboral de mujeres, entre otras, jornada compatible con familia y escuelas, espacios de lactancia, acceso a centros de cuidado infantil y preferencia de contratación cuando sea factible. 8. Tener acciones afirmativas para jóvenes, ofrecer jornadas de trabajo compatibles con estudios, incluyendo empleos de medio tiempo, prácticas laborales y planes de capacitación continua, formas de aprendizaje, posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional. 9. Favorecer la accesibilidad y fomentar la diversidad. Favorecer las condiciones de accesibilidad para la inserción laboral de personas con discapacidad y de otras vulnerabilidades y fomentar la diversidad en términos de género, etnia, orientación sexual, religión, lugar de procedencia, entre otras. 10. Cumplir derechos laborales. Cumplir totalmente las normas laborales del derecho al trabajo digno, entre otras, a trabajo igual, salario igual, sin distinción entre hombres y mujeres o entre jóvenes y no jóvenes. Remuneración suficiente para quien trabaja y su familia, no menor al costo de la canasta básica para 2 personas. Afiliación a la seguridad social. Jornada de trabajo máximo de 48 horas a la semana con un día de descanso, vacaciones y pago de horas extra.
seguridad e higiene en el trabajo, acceso a formación y capacitación continua, libertad de afiliación sindical y negociación colectiva, cumplir normas oficiales como la NMX 025 en igualdad laboral y no discriminación y la NOM 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, entre otras. El decálogo que hoy presentamos es ante todo una herramienta para transformar las prácticas de contratación. Esperamos que sirva para detonar conversaciones constructivas entre quienes asumen la responsabilidad de contratar personal y así contribuir a una nueva cultura de contratación sin discriminación. Aspiramos a que la adopción de este decálogo se traduzca en un proceso de mejora continua en las empresas y entidades empleadoras, un proceso que permite eliminar requisitos innecesarios y reducir los obstáculos que afectan a jóvenes en desventaja. Estamos convencidos que al adoptar este decálogo se beneficiará muchas personas jóvenes, pero también se va a mejorar la capacidad de atracción de talento y potencial productivo de los empleadores. Invitamos a todas las entidades empleadoras en México a adherirse al decálogo. Para hacerlo, les pedimos registrarse en la sección Decálogo en el sitio web de la Alianza, www.jovenescontrabajodigno.mx. La adhesión es un primer paso para iniciar el proceso de cambio de prácticas y cultura, un paso que les permite elaborar planes de mejora y fijar el ritmo en que se pueden cambiar sus procedimientos y requisitos. Será para bien de su empresa, será para bien de miles de jóvenes y lo más importante, será para el bien de México. Después del COVID, nuestro país requiere y merece una recuperación más incluyente y con más equidad y cohesión social. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, Alma, Angie, por presentar este decálogo. Y sin más, le quiero dar la palabra a nuestra invitada e invitados de lujo, que van a comentar, digamos, y que en este Día Internacional de la Juventud, pues que nos ayuden a toda la sociedad y también a nosotros a que se entienda la importancia de no cerrar las puertas a los jóvenes, de generar oportunidades y crear trabajo digno. Si quieres, vamos a empezar contigo, Gabriela Barquetín, muy conocida, conductora, comunicadora, escribe en El País, en fin, creo que no necesita más presentación. Sí, por favor, tu comentario, Gabriela Barquetín. Sí, claro, con mucho gusto y muy buenos días a todos. Gracias por invitarme a comentar esto tan importante, hoy además en el Día Internacional de la Juventud. Y la verdad es que mientras estaba escuchando y mientras escuchaba los testimonios de quienes hablaban al principio, que además agradezco que han sido testimonios tan claros y tan directos y sin matices, y luego escuchaba el decálogo, que ya lo había yo leído, porque me hicieron favor de enviármelo antes, pero ahora escuchándolo cómo lo expresaban, pues yo sí quiero compartir una preocupación y que tiene que ver con el momento que estamos viviendo, ¿no? Yo entiendo perfecto que mucho de esto se pensó en tiempos pre-COVID, pero si nosotros revisamos incluso lo que ha dicho la Organización Internacional del Trabajo, lo que ha dicho la ONU a través sobre todo de la UNESCO también, pues quienes serán los grandes perdedores de esta pandemia en términos sobre todo laborales van a terminar siendo los jóvenes. Por muchos motivos, ¿no? Ya lo comentaban hace ratito, por ejemplo, en una de las experiencias que, pues muchos de los jóvenes son los que obviamente, por razones obvias de edad y temporales, pues son los que llevan menos tiempo contratados cuando han sido contratados y por lo tanto, en ese sentido se vuelven como los más sacrificables, ¿no? Estamos viendo, insisto, a la gente que tiene entre 17 más o menos hasta 26, 27 años de edad, son las personas que más están perdiendo el empleo y que además de que no solamente están perdiendo el empleo, también quienes no lo pierden están entrando en un triple o cuádruple nivel de precarización laboral que tienen que ver no solamente con salarios muy bajos, sino con ningún tipo de prestaciones y ningún tipo de seguridad de que ese empleo que se tiene se va a mantener o a partir de ese empleo se va a poder ir creciendo. Lo mismo que ya platicaban ustedes un poquito en las experiencias. Entonces,
escuchándolos y pensando que incluso hay quienes hablan de esta generación del confinamiento y si la generación del confinamiento podría convertirse en una generación perdida a nivel mundial, esto no es solamente en México, sino a nivel mundial. Me quedé pensando mucho en qué deberíamos de estar haciendo. Y el decálogo me parece que está muy bien siempre y cuando logremos algo fundamental que son por lo menos alianzas solidarias, y yo sé que eso es lo que ustedes pretenden con esta organización y con estos esfuerzos, pero alianzas solidarias en donde se entienda la problemática y se busque solucionar una problemática no solamente con por ejemplo, la contratación puntual de una serie de jóvenes o comprometerse a que voy a tener no sé, cada mes voy a contratar a 2 o a 3 jóvenes, o voy a hacer tal, o voy a hacer prácticas profesionales que les permitan en un momento dado adquirir ciertos conocimientos o habilidades para luego ir avanzando, que es que todas esas acciones son importantes, pero terminan siendo intervenciones muy puntuales que no resuelven el problema de lo que significa hoy una generación, insisto, que pudiera quedarse con una generación perdida. Entonces, me quedé pensando en eso, ¿cómo podemos, apoyar, cómo podemos insistir en que lo que se necesitan son estas alianzas solidarias en donde las partes intervengamos? Y en mi caso, y agradezco en verdad que me inviten a comentar esto. Yo siempre digo que tengo 2 patas, una pata que es la pata académica y doy clases y me he dedicado, ya tengo casi 25, 26 años de dar clases, sobre todo a nivel universitario y sobre todo a nivel licenciatura. Durante muchos años me tocó dirigir la Escuela de Comunicación de una universidad aquí en la Ciudad de México, y por lo tanto he sido responsable de la formación de muchos jóvenes y también de tratar de entender cómo funciona el mercado de trabajo. Y hoy sigo dando clase ya en otras condiciones, pero sigo dando clase. Pero por el otro lado también, pues soy periodista, soy comunicadora y trato de visibilizar lo que creemos que se tiene que visibilizar. Entonces, yo me pongo a pensar en varias cosas. Primero, ¿cómo estamos formando? ¿Para qué tipo de mercado estamos formando? Y cómo hoy en verdad necesitamos replantear radicalmente cómo estamos formando a la gente. Y no solo los que están en universidad, también los que están en escuelas técnicas o también incluso los que no pueden llegar ni siquiera a escuelas técnicas, sino terminan quedándose tal vez en un nivel inferior de formación porque tienen que entrar a trabajar además. ¿Qué tipo de habilidades, qué tipo de lecturas del entorno le estamos dando? Siempre se ha dicho, necesitamos formar a los jóvenes para que sepan lidiar con la incertidumbre. Bueno, pues hoy la incertidumbre va a ser el DNA del mundo en el que nos encontramos. ¿Cómo vamos a lidiar con eso? ¿Cómo vamos a poder ir más allá de un mercado que todavía en nuestro imaginario pretende ser un mercado que nos dé trabajo y ese trabajo es estable y ese trabajo me permita ir avanzando en mis otras etapas sociales, personales, familiares, etcétera? Y la verdad es que hoy el mercado es un mercado cada vez más líquido, cada vez más inestable y cada vez más fragmentado. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde la formación? ¿Qué vamos a hacer desde las universidades, desde las escuelas técnicas, desde las preparatorias, desde los espacios en donde estamos formando? ¿Qué vamos a hacer desde los medios de comunicación? Yo creo que tenemos que empezar a contar estas historias. Solamente las 2 historias que yo oí, a mí me encantaría contar esas historias, que nos hagamos conscientes de que tenemos que visibilizar esta precarización laboral o esta desaparición laboral, porque una de esas ya ni siquiera es precario, sino termina desapareciendo, digamos, la posibilidad laboral. ¿Cómo contamos esas historias? Pero además contamos esas historias para, por ejemplo, implicar al sector productivo, implicar a las empresas, implicarlos para decir cómo lo resolvemos juntos. Paradójicamente, creo que esta pandemia nos está llevando a recuperar una muy vieja utopía de que las cosas no las podemos resolver solos, de que las cosas las tenemos que resolver en estrategias solidarias y en planteamientos solidarios, porque al final, si se pierde la generación, yo, por ejemplo, no tengo hijos y yo puedo decir, bueno, pues yo ya medio voy caminando y medio podría ir resolviendo. A mí qué me importa voltear a ver lo que están haciendo los jóvenes, pero yo creo que al contrario, o sea, si nosotros como generaciones más adultas dejamos que se pierda una generación, dejamos que esta generación del confinamiento termine siendo una generación perdida, pues entonces le dimos aún más la espalda a la humanidad. Entonces yo me quedo con esta inquietud y me la llevo como tarea, porque no la tengo resuelta, me la llevo como tarea de
cómo podemos activar esta visibilización solidaria y esta implicación solidaria para resolver algo que no tiene que ver solamente con un joven o una joven de 16, 17, 18 años, sino tiene que ver con el tejido social y lo que nosotros estamos entendiendo como un vector social que permita que avancemos hacia sociedades más solidarias, menos complejas y más articuladas. Así que me lo llevo como tarea, de verdad, y les agradezco profundamente sus testimonios. Los invito a que podamos sacar esto, a que lo podamos visibilizar de otra forma. Ya estaré contactando, por supuesto, a Tere y a Rogelio para que lo podamos hacer, y les agradezco profundamente. Me hicieron pensar muchas cosas que yo no tenía en el radar y que quiero hacerme corresponsable de ellas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby. Yo creo que nos pones algunos temas muy importantes y sabemos que contamos para esta tarea de visibilizar contigo y con muchos de los colegas que están conectados, que han sido también aliados en ese sentido, haciendo su chamba, pero ayudándonos a que este mensaje llegue más lejos. Y así como de primer bote pronto, solo les diría a los colegas de los medios, ojalá no volvamos a usar nunca la palabra niñi. Es un estigma. Por ejemplo, es un ejemplo, hay muchas cosas, pero que entendamos que la problemática es mucho más compleja y que estigmatizar aún más a jóvenes que ya traen un chorro de desventajas y de complejidad de retos, pues nada más les agrega problemática. Entonces, ahora le quiero dar la palabra a Miguel Gallardo. Te agradecemos mucho tu presencia, Miguel. Miguel Gallardo recientemente ha sido nombrado presidente de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial, es decir, el ala del Consejo Coordinador Empresarial y de las empresas que promueve, digamos, un código de ética, un comportamiento responsable socialmente, que incluso hay un sello de responsabilidad social empresarial, pero que la idea es ir más allá. ¿Cómo es la responsabilidad social? Así que tu presencia nos da mucha esperanza, mucho entusiasmo. Ojalá podamos convencer a muchas empresas de que la responsabilidad social también pasa, digamos, por este tipo de decálogos, por este tipo de prácticas y sobre todo por eliminar aquellas que discriminan y ponen obstáculos a jóvenes en desventaja. Pero el que tiene que hablar eres tú, Miguel. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, Roge. Saludo a todos los que están aquí en esta mesa virtual, por supuesto a las personas que nos están viendo a través de las redes y muy particularmente a nuestros amigos de la prensa en este marco del Día Internacional de la Juventud. Yo empezaría con una reflexión. Primero, hoy estamos donde estamos por lo que hemos hecho o dejado de hacer como sociedad, hoy aquí en el 2020, ¿no? Lo más importante es que lo que pase la semana que entra, en un año, en 5, dependerá de lo que el día de hoy hagamos o dejemos de hacer como sociedad. Y ahí me parece que están los desafíos y las responsabilidades de todos. A mí me da muchísimo gusto estar participando en este evento. Tengo un aprecio muy, muy especial por el tema de los jóvenes. Me tocó a mí, en su momento, ya hace algunos ayeres, ser presidente nacional de empresarios jóvenes y ser vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios en la 9ª conferencia de los ministros de la Juventud que se dio en Lisboa, Portugal. Y me tocó este privilegio de conocer pues, muy de cerca el pensamiento de los jóvenes en las universidades privadas, en las universidades públicas, en las instituciones técnicas y bueno, pues es conocer el pensamiento, sus dificultades y sobre todo pues este espíritu tan especial que todos los jóvenes, y me incluyo, porque todos somos jóvenes de espíritu, tenemos. Entonces, pues me felicito por estar en este día aquí con todos ustedes. Me da mucho gusto ver que este esfuerzo se alinea perfectamente con las dimensiones de la responsabilidad social, como tú ya bien lo mencionabas, Rogelio, donde la integración de valores, la búsqueda del respeto a los derechos humanos de nuestros jóvenes y la exigencia de la transparencia, la ética empresarial en sus procesos son fundamentales para el desarrollo de las buenas prácticas en el sector privado. Esta presentación del decálogo de buenas prácticas de contratación de jóvenes que busca eliminar obstáculos para la inclusión laboral de jóvenes, especialmente de aquellos en mayor desventaja. Ya lo mencionaba Andy Fidel, en el contexto actual es urgente no cerrar las puertas del empleo a los jóvenes, quienes merecen una oportunidad para desarrollar su potencial sin discriminación.
El compromiso solidario de generar herramientas que beneficien y propicien una mejora en la competitividad empresarial siempre será cobijado y acompañado por organismos como Aliarse, la Alianza de la Responsabilidad Social Empresarial, como tú bien mencionabas. Estas propuestas ciudadanas son un aliciente y que todos trabajamos en esta misma ruta, si trabajamos en esta misma ruta de construir un mejor país para todos, como ya se había mencionado. Creemos también de manera decidida en el fortalecimiento de las alianzas, ya lo mencionaba ahorita Gaby Walkentin, por lo que desde Aliarse buscaremos generar un vínculo con la Asociación Mexicana de Profesionales de Recursos Humanos, la AMEDIR, para aquellos que están publicando sin costo vacantes para reactivar la economía y ustedes que buscan fortalecer el entorno laboral para nuestros jóvenes, puedan generar sinergias que beneficien a nuestros jóvenes y entre todos logremos detonar el desarrollo que tanto le urge a nuestro país. Recordemos que la visión de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial, Aliarse, es la de ser una alianza de organismos empresariales y organizaciones promotoras de la cultura de la responsabilidad social en el país, que contribuya a la generación de conocimiento, promoción de la responsabilidad social empresarial en México. Por lo que el propósito es que las empresas y los empresarios sean reconocidos por sus prácticas socialmente responsables, por su confiabilidad, por su transparencia y sobre todo por su compromiso social. Proyectos como este vienen a apalancar nuestros objetivos que tenemos como organismo. Y si bien es cierto, ahorita estamos pasando por momentos verdaderamente complicados para todos, no solamente para nuestro país, sino para el mundo, yo quisiera dejarles esta reflexión a todos y muy, muy especialmente a nuestros jóvenes. Lo mejor de las personas sale en los momentos más difíciles de la vida. Así nos lo han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos, y estoy seguro, absolutamente seguro, que en estos tiempos no serán la excepción. Les mando un afectuoso saludo y estoy aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que nos da mucho entusiasmo y, por supuesto, vamos juntos a buscar a la Asociación Mexicana de Directores de Recursos Humanos para que ayudemos a avanzar estas prácticas y, sobre todo, para quitar esos requisitos que a veces ni sentido tienen, pero se quedaron ahí por costumbre y qué de barreras genera para las personas jóvenes. Finalmente, agradezco mucho la presencia. Es también un orgullo. La verdad es que tuvimos 3 comentaristas muy especiales, a Andrés Salvo de Citibanamex, de Fomento Social Citibanamex, que tiene también una gran trayectoria en la vida pública en nuestro país y que sabemos hay un compromiso personal y también de su institución con estas causas. Así que tu comentario, Andrés Salvo, por favor, y muchísimas gracias por acompañar este esfuerzo. No, muchas gracias a ti, Rogelio, muchas gracias, Tere, por la invitación. Me parece que es una gran oportunidad y especialmente en este día, pues esta convocatoria que nos hace la Alianza de Jóvenes por el Trabajo Digno, que es una iniciativa, un anuncio, un despegue en este decálogo que a lo menos es urgente respaldar. Es necesario crear un entorno de apoyo, un entorno pues que me permita respaldar a quienes van a enfrentar la crisis de manera tan desigual. Ciertamente ahorita estamos, pues no sé en qué momento de crisis, tengo la impresión de que entramos a la zona de turbulencia y no tenemos muy claro qué horas, en qué momento, cuándo y cómo vamos a salir de esta zona de turbulencia, pero estamos ciertamente en una etapa de crisis que además no es única ni se da de manera aislada, son múltiples crisis que se entrelazan, que tienen un efecto pues francamente dañino para la sociedad y obviamente con mayores implicaciones para aquellos grupos que entraron, como es en el caso de algunos jóvenes, en situaciones todavía más desfavorables. A la crisis sanitaria, económica, social, de seguridad, de gestión de la administración pública, a lo menos por la falta de recursos,
nos vamos a encontrar en un tiempo pues prácticamente inmediato con incrementos de niveles de pobreza, desigualdad, etc. Yo francamente no sé cuáles van a ser los grupos más dañados, los grupos que tengan un impacto más negativo. Pero lo que sí sé es que los jóvenes están entre ellos. Y más aún cuando llegas en desventaja, como es el caso de muchos de estos jóvenes. Pero creo que no apoyar a los jóvenes, sino tener una respuesta orientada, clara, dirigida a los jóvenes, es quitarnos un poco de futuro, es quitarnos un poco de esperanza y de solidaridad de lo que debemos de ser como sociedad. ¿Qué hacer? Y bueno, yo desde mi responsabilidad profesional tengo así como Gaby tiene un pie en la academia y uno en los medios masivos y en la comunicación. Yo tengo un pie puesto en la empresa y otro en fundaciones, en fomentos que buscan pues también ser solidarios y apoyar a grupos que son afectados en estas crisis. ¿Cuáles son posibles respuestas? No lo sé, pero intuyo por lo que hemos visto, lo que hemos platicado en mi empresa y francamente lo considero, tengo plena convicción que mi empresa pues en el caso del trabajo, es una empresa que cumple con la ley. Pero me pregunto si cumplir con la ley desde luego es necesario, pero no es suficiente. Daniela decía que es un mínimo necesario. Sí, es un mínimo necesario, pero creo que las empresas deben de pensar de manera más concreta y de manera más apegada a su realidad directa, a su ámbito de responsabilidad, al tipo de actividad, a lo que cada empresa hace, qué es lo que significa el trabajo digno para ellos. Y de esta manera intentar de manera activa, yo diría que con acciones positivas, labores de promoción para abrir la puerta a los jóvenes. No es suficiente. Nosotros tenemos políticas inclusivas, nos hemos adherido a algunos principios de los Objetivos de Desarrollo Sustentable con la ONU, pero adherirnos al trabajo decente, insisto, no es incluso a los temas de inclusión laboral, que también nosotros somos activos en estos, no es suficiente. Debemos de dar un paso más allá. Debemos de focalizarnos y de entrar en acciones positivas, activas, de promoción y de inclusión más claras. Y el otro camino es lo que de alguna manera decía Gaby con las alianzas solidarias. Tenemos que sumar esfuerzos con los que tienen las mismas preocupaciones, con los que tienen prácticas que nos pueden ser útiles, sea en la empresa, llámense cadenas de producción o como sea, o sea, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las fundaciones, sumar y apoyar proyectos para hacer roncha, porque esta crisis no tiene una rápida terminación y la única manera como vamos a poder salir adelante es sumando y abriendo las puertas y de manera importante a los jóvenes. Yo dejo mi comentario aquí porque creo que será más interesante la conversación que pueda derivarse de las preguntas de los compañeros de medios de comunicación. Y otra vez, muy agradecido por esta posibilidad de presenciar este anuncio, este despegue, este llamado por unas buenas prácticas de inclusión laboral para los jóvenes.
Muchísimas gracias, Andrés Albo. Creo que es muy importante lo que dices. Ojalá hubiera muchísimas empresas que quisieran ir más allá de la ley. Nosotros por ahora queremos avanzar a que se cumpla con la ley, pero que sí se tengan estas acciones afirmativas a favor de la inclusión de jóvenes, de mujeres, en fin, toda la condición que estamos haciendo. Han llegado varias preguntas de los colegas de los medios de comunicación. Espero no se me pase alguna. Si les parece, colegas del equipo coordinador y nuestra invitada, invitados, nuestros amigos Andy y Andrea, que hablaron al principio y que generaron un impacto muy claro. Fue el primer comentario que recibimos, una felicitación para ustedes por su claridad y por la fuerza, digamos, de cómo presentaron su experiencia y la vivencia de compañeros y con ustedes. Entonces, bueno, voy a leer algunas preguntas que están aquí, que han llegado a través de las redes sociales, desde los medios de comunicación, y yo les pido a quienes la puedan tomar, si es para el equipo coordinador de la Alianza, si es para alguna joven, Andrea, Andy, en fin, o nuestros comentaristas, nuestra comentarista, pues que lo tomen y hagamos una ronda de cierre, porque no queremos que se alarguen las conferencias de prensa, todo el mundo tiene mucho que hacer. Entonces, Erika Berenice Barón pregunta, ¿hay alguna empresa que ya haya adoptado el decálogo o están en proceso de hacerlo? Que si ya hay incluso algún caso de éxito de alguna empresa que la haya adoptado, entonces si pueden aclarar eso. Nora Bucio de MBS Noticias quiere hacer una pregunta a Andy, a ver si aquí abajo aparece, pero por lo pronto... Nos pregunta cuál es su opinión respecto a la venta de alimentos chatarra menores, siendo emprendedores. Ok, eso es porque decías lo de los emprendimientos y las tienditas. Creo que se sale un poco del objeto de la conferencia, pero bueno, ahí está. Elena Salcedo pregunta en qué están apoyando a los jóvenes en áreas rurales. Y también pregunta si alguna empresa ya se ha unido a este decálogo, a esta iniciativa. Sigo leyendo. Octavio García de W Radio pregunta si el outsourcing también pone en desventaja a adultos que buscan trabajo, cuál sería el impacto de esta nociva práctica en la contratación de jóvenes. Néstor Jiménez de La Jornada, sus preguntas. Durante esta pandemia hay muchos cuestionamientos de las autoridades, en particular el secretario del Trabajo, no ha generado políticas públicas a favor de los trabajadores ni garantías para jóvenes. La justificación ha sido que el apoyo se da por medio de jóvenes construyendo el futuro, que no representa un trabajo permanente y en dado caso sería un trabajo con salario mínimo. No, pues no es trabajo, pero está bien, es un apoyo salario mínimo. ¿Será posible que se revierta? Y se le cortó, entonces la pregunta está cortada, a ver, déjame ver si encuentro la siguiente parte, pero bueno, el sentido estaba ahí, que lo de jóvenes construyen el futuro, si es suficiente, en fin. Mario Mendoza Rojas, editor de Economía de Publímetro, hace varias preguntas. ¿Cuál es la tasa de desocupación de los jóvenes? ¿Cuál era antes de la pandemia? ¿Cómo creció durante la pandemia? ¿A cuánto creció en cantidad? Millones de jóvenes. Saber qué sectores son los que más cierran la puerta, discriminan más a los jóvenes. Y de cada 10, ¿cuántos jóvenes pierden una oportunidad laboral por prejuicios de los reclutadores y empresas? Entonces, bueno, la parte de datos, si quieren, luego se la mandamos, pero si quieren hacer una respuesta a Mario Mendoza, sería muy bueno. Hay saludos y felicitaciones varias, como de Montapia. Néstor Jiménez, en el Día Internacional de la Juventud debería cambiarse la etiqueta de ninis por jóvenes sin oportunidades de estudio o trabajo. Gracias, sí, es una forma de decirlo. Jóvenes en desventaja, o así, jóvenes que no estudian o trabajan, pero no ponerles ese estigma. ¿Cuáles acciones más positivas, que den ejemplos de acciones positivas o de las acciones afirmativas que estamos proponiendo? Bueno, esas son las que tengo acá, que alcanzo a ver en las redes, y como estamos ya a punto de cumplir casi una hora de transmisión, yo les pediría entonces si pueden adoptar y si pueden responder algunas, y el compromiso sería que si algo se nos queda pendiente, con mucho gusto hacemos la respuesta directa a través de los chats, a través de teléfono, en fin. El equipo coordinador queda con la responsabilidad de vocería para entrevistas y para respuestas, pero ahora no sé quién quiera empezar, no sé si en el orden. A ver, Andrea, sí, por favor.
Perfecto, Roger. Si quieres, yo voy con la pregunta de cuántas empresas se han adherido. Hoy es el lanzamiento oficial, como para nosotros es muy simbólico como Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, que justo nuestro lanzamiento fue un año. Entonces, siendo un día tan importante, el Día Internacional de la Juventud, quisimos esperar para lanzar este decálogo justo hoy, y a partir de hoy comenzaremos ya con las adhesiones formales al decálogo. Es importante mencionar que en el proceso de elaboración del decálogo consultamos a varias empresas, a varias áreas de recursos humanos. Hoy la alianza está conformada por más de 50 organizaciones de índole distinta, entonces empezaremos con las adhesiones y a divulgar este decálogo para intentar cambiar la cultura. Entonces hoy vamos a comenzar con las adhesiones. En un mes ya les podremos contar, en unos meses, unos días, cuántas empresas van. Y pues nada más quería aclarar y a todos los que se quieran sumar con adhesiones, recuerden que lo pueden hacer en www.jovenescontrabajodigno.mx. Muchas gracias. Y esperamos entonces, por lo menos el año que entra, sí ya poder dar casos de éxito de las empresas que adoptaron el decálogo. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta? Sí, Tere, por favor. Pues, gracias. Solo quería comentar las preguntas sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Creo que ya algo adelantabas, pero efectivamente no es un programa de empleabilidad, es un programa que ofrece un apoyo, una beca para jóvenes que no tienen en ese momento, que no trabajan, que no estudian, y en realidad no es que haya una acción especial este año, sino que siguió su camino, el camino que había iniciado el año pasado. Yo creo que este esfuerzo es insuficiente, es una buena noticia, pero es totalmente insuficiente ante el problema tan grande que tiene la juventud, tanto de capacitación como de encontrar trabajos. Creo que esta iniciativa, cuando va acompañada de esfuerzos de los empleadores, como es el caso de Banamex y otros, que le ponen un plus de capacitación, de abrir oportunidades, el programa funciona mejor, pero por sí solo es insuficiente y no es una política, digamos, y mucho menos para la emergencia. Y quizá terminar diciendo que efectivamente yo creo que los retos son muchos y que nuestro decálogo parece una cosita muy pequeña, pero es una manera de abrir puertas. Efectivamente, estamos luchando por una cultura de inclusión a los jóvenes, pero la recuperación económica va a ser muy difícil, va a ser complicada y tenemos que trabajar por ello. Y también la recuperación educativa, porque la relación educación-trabajo es muy importante tenerla en cuenta, y eso quería nada más contestar. Gracias. Muchísimas gracias. Si quieren, yo me comprometo con Mario de Publímetro a la parte de los datos, hacérsela llegar bien. Dimos el dato general del desempleo, pero va a hacer la tabla de cómo estaba antes, para no decir de memoria una cosa que no, pero lo que sí sabemos, y ya les puedo anticipar, es que en el mes de marzo, cuando se dieron a conocer la caída de empleos en el IMSS, que si no me equivoco eran 400,000 o un poco más, el 70% eran jóvenes. Entonces de ahí dijimos, a los primeros que sacaron fue a los jóvenes. Y luego cuando hicimos el corte del desempleo, diferenciando por grupo de edad, ¿no? Los menores de 30 y los mayores de 30 hasta 64, las personas jóvenes cargaban la mitad del nuevo desempleo, cuando representan un poquito menos de un tercio de toda. Entonces era desproporcionado la forma en que se les cargó el desempleo y los despidos. Y la explicación, no sé si se dieron cuenta, pero la dio Andrea en su testimonio. Muchos jóvenes trabajan con contratos temporales, lo cual es una violación de derechos, porque el trabajo está ahí, el puesto de trabajo, la labor que hay que hacer está ahí. Se usa solamente justo para esto, para poder hacer despidos, para que no se acumulen participaciones de utilidades, en fin, pero no me largo. ¿Alguien más? ¿Alguna otras preguntas? Sí, Daniela, por favor. Daniela, antes de servicio a la juventud. Gracias, Rogelio. Nada más en cuanto a discriminación, si bien no hay datos de cuánto impacta en el trabajo, sí la última encuesta nacional de discriminación decía que 3 de cada 10 jóvenes han sentido o reportan haber sido discriminados, y una de las principales áreas en donde sentían esta discriminación era el área del trabajo.
Entonces, es el único dato que tenemos en aproximación, pero también quiero decir que los jóvenes, cuando escuchan a otros jóvenes, se dan cuenta que esas barreras ya no eran tema de suerte o casualidad, ¿no? Que un poco fue lo que nos pasó con Andy y Andrea. Ellos estuvieron en un taller y juntos vimos que esas barreras no nada más eran cuestión individual, sino que eran de muchos más, y ahí se daban cuenta que había más discriminación, que eran cosas que pasaban a varios y no solo a casos aislados, y tomaban conciencia de esa complejidad. Muy bien, muy bien. Daniela, Andy quiere contarnos, digamos, cómo lo vivió, por supuesto. Tu voz es muy importante. Andy Alonso, de Veracruz. Muy bien. Sí, gracias. Respondiendo a la pregunta que hace Nora acerca de la prohibición de vender alimentos chatarra, solo me gustaría como dejar en claro que parte de los emprendimientos que acompañamos se busca o se tiene ese reto de que los alimentos que se venden sean lo más sanos posibles, como para contestar a la pregunta. Y entonces esta prohibición de comida chatarra nos da ese reto de cómo buscar que los productos que se venden sean lo más saludables posibles y buscar a qué mercados se van a ofrecer. Pues eso quería compartir. Gracias a ti. Está muy bien, está muy bien. Bueno, el compromiso entonces con las colegas de los medios de comunicación es, si hubiera alguna otra pregunta, se va a mandar el comunicado, ahí están los datos que se leyeron. Vamos a elaborar una tarjeta con la numeralia básica y se las podemos hacer llegar hacia la tarde. Disculpen el tiempo que nos lleve prepararla bien para que quede clarita para todas y para todos. Pero el decálogo, que es el centro de esta conferencia de prensa, está disponible en la página, está en el comunicado como texto. Les mandamos la versión ilustrada y pues arrancamos hoy. Tere, ¿tú quieres cerrar? Sí. No, solo no quisiera dejar sin respuesta a Mario, porque es un joven que nos puso su caso. Entonces, okay, lleva un año buscando trabajo y no encuentra. Entonces, simplemente ver si podemos apoyarle en algo, las organizaciones de la Alianza, porque si no, no tendría sentido nada de lo que hemos dicho. Entonces, Mario, si quieres buscarnos directo y hablamos y conversamos contigo. Gracias. Ok, el contacto con la Alianza sería el correo Angie, que se escribe Angie, @jovenescontrabajodigno.mx. Esa es la forma de contacto directo, pero si no, cualquier vía por la que hayan llegado en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, por cualquier lado nos pueden mandar un mensaje. Y qué bueno que viste ese comentario, esa pregunta de Lanzagorta. Entonces, bueno, muchísimas gracias a nuestra invitada, a Gaby Barkentin, a nuestros invitados, Miguel Gallardo, Andrés Albo. Nos quedamos con lo que nos dicen y nos quedamos entonces con los lazos que estamos construyendo para hacer avanzar este decálogo y sobre todo la agenda de las personas jóvenes con trabajo digno, del trabajo digno para personas jóvenes. Realmente el país lo requiere, las empresas también lo requieren y por supuesto los jóvenes no solo lo requieren, lo merecen. México va a ser mejor cuando haya más jóvenes con trabajo digno. Así que vamos juntos por ello. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Quedamos a sus órdenes.